Un cordial saludo. En la sesión de hoy vamos a estudiar las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una secuencia en la que el elemento se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Es decir, tenemos un elemento, el primer elemento, que es 1, a sub 1. Y para obtener el siguiente elemento lo multiplicamos por una constante denominada razón. Esa constante se va a mantener. Entonces, así hallaríamos el elemento número 2. Y el elemento número 3 lo hallaríamos multiplicando el anterior elemento a sub 2 por la razón. Y el elemento 4 lo hallaríamos multiplicando el elemento anterior, que es a sub 3, multiplicándolo por esa constante denominada razón o factor de la progresión, y así sucesivamente. Sin embargo, para poderlo hacer de forma general, tendríamos, para hallar el enésimo elemento a su n o para cualquier valor de n, entonces la forma general sería, la fórmula general sería a sub 1 por r a la n menos 1. Esa sería la fórmula general para cualquier elemento. Entonces n puede tomar cualquier valor de los números naturales, ¿sí? Pues mayores e iguales que 1, del 1 en adelante solamente. Entonces, por eso es una función discreta, ¿no? Que solamente tomaría en el dominio, serían los valores de n, los números naturales. Bien, observemos, comenzaría desde 1. Si n vale 1, 1 menos 1, 0. Sería a sub 1 igual a sub 1. Si n vale 2, 2 menos 1, 1. Entonces sería el elemento 1 por r a la 1, por r, que es lo que tenemos aquí. Y si observan, si seguimos observando, para cualquier valor de n se cumpliría, ¿sí? Entonces esa es la fórmula general para las progresiones aritméticas. Bien, en este ejercicio vamos a determinar si la siguiente progresión es geométrica o no. Y pues si lo es, pues entonces hallamos la razón. ¿Qué debemos mirar? Debemos mirar si entre un elemento, un término y el anterior, al dividirlo, al hacer el cociente entre este término y el anterior, se mantiene la misma razón que entre este y el anterior, entre este y el anterior, para cualquiera dos términos consecutivos. Vamos a mirar. Entonces, 3/4 dividido en 3. Como el 3 es entero, debemos colocarle acá un 1 y hacemos esta operación. 3 por 1, 4 por 3. Simplificamos, ambos son múltiplos de 3, quedaría un cuarto. Vamos a ver si eso se sigue manteniendo. La razón entre estos dos es un cuarto. Ahora la razón entre estos dos, entre 3/16 y 3/4. Veamos si se sigue manteniendo. 3 por 4, 12. 16 por 3, 48. Se puede simplificar, ambos son múltiplos de 12. 1, 4. Un cuarto. Se mantiene la razón de un cuarto. Lo mismo para cualquiera que quisiéramos mirar. Miremos aquí. 3/64. La razón entre 3/64 y 3/16.
se sigue manteniendo. Observemos. 3 por 16, 48. 3 por 16, 48. Y 64 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18, una 19, 192. Ambos son múltiplos de 48. 48 entre 48, 1. Y 192 entre 48, 4. Entonces, sí es progresión geométrica y la razón es un cuarto. Ese sería el valor de R. Observemos. Multipliquemos 3 por un cuarto. 3 cuartos. Sí, fácil porque el numerador se multiplica por 1. Entonces todos se multiplican por 1. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Observemos. Denominador es el único que se multiplica por 4. Denominador 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 256. 256 por 4, 1024. 1024 por 4, 4096. Entonces, ahí se ve claramente que cada valor, el siguiente valor es el anterior multiplicado por un cuarto. Bien, en este ejercicio tenemos la fórmula general de la progresión geométrica. Sabemos que es geométrica por la estructura que tiene, ¿no? La fórmula. Vamos a determinar los 10 primeros términos. Entonces, muy fácil. Recordemos cómo es la estructura de esta fórmula. Recordemos que para una progresión geométrica la estructura es a sub n es igual a sub 1. Eso quiere decir que a sub 1 es menos 3 cuartos, ¿no? Por r a la n menos 1. Eso quiere decir que r vale 2. Entonces, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente comenzar a escribir aquí los términos desde el primero a sub 1 menos 3 cuartos. El segundo lo multiplicamos por 2. Entonces sería, recordemos que al multiplicar un fraccionario por un entero, solo se multiplica el numerador. Entonces sería menos 6 cuartos. Pero escribámoslo simplificado. Menos 6 cuartos se puede simplificar. Mitad de arriba y mitad de abajo quedaría menos 3 medios. Multiplicado por 2. Menos 6 medios. Pero escribámoslo simplificado. Mitad de 6, mitad de 2. Quedaría menos 3 sobre 1, es decir, menos 3. Bueno, ya no tenemos que simplificar más. Entonces sigue multiplicándose por 2 porque la razón es 2. Entonces sería menos 6. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 por 2, menos 12. Menos 12 por 2, menos 24. Ya llevamos 6 términos. Hay que llegar hasta el término número 10. Menos 24. Menos 24 por 2, menos 48. Menos 48 por 2, menos 96. Vamos en el término 8. Menos 96 por 2, menos 192. Ya llevamos 9 términos. Y menos 192 por 2, menos 384. Listo, esos serían los 10 primeros términos. Simplemente con la fórmula no tuvimos que hacer nada. Simplemente saber que este término es a sub 1 y que a partir de ahí todo se va multiplicando por 2. Ahí porque nos pedían obtener los 10 primeros términos, ¿no? Uno por uno, escribirlos todos.
Si solamente nos hubieran pedido el décimo término, pues no tendríamos que habernos puesto a hacer esta operación, hallar uno por uno. Ahí sí hubiéramos reemplazado directamente. Vamos a hallar el término 10. Entonces sería a sub 10 sería igual a sub 1 menos 3 cuartos. Bueno, aplicamos la fórmula por 2, que es la razón, elevado a la n menos 1. n10, vamos a hallar el enésimo término, 10 menos 1. Entonces sería menos 3 cuartos por 2 a la 9. 2 a la 9 es 512, entonces sería menos 3 por 512 sobre 4. ¿Sí? Hacemos esa operación y también hubiéramos obtenido el valor de menos 384. Entonces no había necesidad de, si solamente nos piden un término, pues no hay necesidad de hallarlos todos. Y si nos piden es que los 10 primeros, pues simplemente comenzamos desde el primer término a su 1 y vamos multiplicando por la razón, por 2, este por 2, este por 2, este por 2. ¿Listo? Bien. Bien, para este ejercicio se nos dan los términos, se nos dan algunos primeros términos de la progresión. Entonces dice que encontrar la fórmula. Vamos a examinar si se trata de una progresión geométrica. O sea, si al multiplicar por un mismo factor se obtiene el siguiente término. Entonces, observemos. Para pasar de menos 48 a menos 16, se dividió entre 3. Es decir, se multiplicó por un tercio. Dividir por 3 o multiplicar por un tercio es exactamente lo mismo. Para pasar de menos 16 a menos 16 tercios, lo mismo, o se dividió entre 3, se multiplicó por un tercio, porque estamos hablando de multiplicar por un factor r. Entonces el factor r sería un tercio. Menos 48 por un tercio, menos 16. Menos 16 por un tercio, menos 16 tercios. Menos 16 tercios por un tercio, menos 16 novenos. ¿Sí? Solamente el denominador es el que cambia. 3 por 3, 9. Menos 16 novenos por un tercio, menos 16 27avos. Solo cambia el denominador. 9 por 3, 27. Entonces la razón sería un tercio. Comprobémoslo para cualquiera, miren. Aquí la razón sería solamente con el inicial. Menos 16 dividido entre menos 48. Menos dividido en menos da más. 48 múltiplo de 16. Simplificando queda un tercio. ¿Sí? Para cualquiera que lo hagamos. Hagámoslo por ejemplo para menos 16 27avos y menos 16 novenos. Entonces, primero que todo, menos por sobre menos da más. Menos dividido en menos. Entonces ya quitemos de los menos. Ahí se cancelan los menos. Multiplicamos los extremos. 16 por 9. Multiplicamos los del centro, los de los medios. 16 por 27. Entonces cancelamos 16 con 16. Simplificamos 9 con 27. Un tercio. Entonces la razón es un tercio. Fórmula. Muy fácil. Entonces la fórmula sería la fórmula general a sub n para hallar cualquier elemento n, para hallar el enésimo término a sub n, sería a sub 1, que es menos 48, donde empieza la progresión, por la razón, que es un tercio. Entonces todo un tercio entre paréntesis elevado a la n menos 1. Esa sería la fórmula general para esa progresión. Bien, ahora vamos a mirar cómo sumar n términos en una progresión aritmética. Entonces, muy sencillo. Aplicamos esta fórmula. Lo que pasa es que va a salir extensa. Va a salir, o sea, son números extensos, son cantidades grandes.
dependiendo pues de cuántos términos sumemos, porque observemos que n está en el exponente. Y de igual forma sabemos que una progresión geométrica, si la comparamos con una aritmética, que fue la anterior, en el anterior video, en la progresión geométrica el crecimiento es muy rápido. ¿Por qué? Porque se va multiplicando cada término por r. Cada término a sub 2 por r, a sub 3 es a sub 2 por r, a sub 4 es a sub 3 por r, a sub 5 es a sub 4 por r. Se va multiplicando, o sea, el crecimiento va siendo exponencial. Entonces, por eso, si vamos a sumar n términos, pues vamos a tener un resultado, pues la mayoría de las veces extenso, ¿no? Dependiendo de cuántos términos. Y por eso es que es muy útil esta fórmula, porque si vamos a hallar la suma de 100 términos, entonces solamente con aplicar esta fórmula no tenemos que ponernos a hallar cada uno de los 100 términos y sumarlos. Bien, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a hallar la suma de los... Aquí tenemos 6 términos. Vamos a hallar la suma de los 6 términos. Bueno, empecemos comprobando esta fórmula para 2 términos, para los 2 primeros. Si sumamos los 2 primeros, la razón, la suma, ¿cuánto nos debería dar? 17 más 51 nos debería dar 68. Y si aplicamos la fórmula, también nos tiene que dar 68. Entonces, la razón, observamos que cada número es el triple del anterior. 51 es el triple de 17, ¿no? La razón es 3. 153 es el triple de 51. Entonces, ya indudablemente sabemos que la razón es 3. Lo podemos comprobar con cualquiera. Dividiendo un número entre el anterior, nos tiene que dar 3. Entonces ya sabemos que la razón es 3 y que a sub 1 es 17. Entonces conocemos a sub 1 que es 17 y conocemos la razón. Entonces, apliquemos esta fórmula. Nos tiene que dar 68. Vamos a hallar la suma de los 2 primeros usando la fórmula. A sub 1 es 17 por 1 menos r, que es 3 elevado a la 2. Vamos a hallar la suma de los 2 primeros. Sobre 1 menos r, 1 menos 3. Entonces tendríamos 17 por 1 menos 9 sobre 1 menos 3. Entonces, 17, 1 menos 9, menos 8. 1 menos 3, menos 2. Dividido, negativo. Dividido en negativo da positivo. 8 en 2 da 4. 17 por 4, 68. Listo. Y ya para terminar, vamos a hallar la suma de los 6 primeros. De los 6 que están ahí. Pero entonces no lo vamos a hacer sumando. Vamos a hacer la suma aplicando esta fórmula. Entonces, a sub 1, que es 17, por 1 menos r, que es 3, a la 6, vamos a hallar la suma de los 6 primeros, sobre 1 menos 3. Y siempre va, bueno, aquí va a dar negativo, ¿no? Pero aquí también va a dar negativo, entonces negativo sobre negativo da positivo, entonces por eso no debemos preocuparnos. ¿Sí? Hagamos esa operación, 3 a la 6, pues es un número ya extenso, pues hagámosla rápidamente acá. 17 por 1 menos 3 a la 6, cerramos paréntesis, sobre, bueno, 1 menos 3, que es menos 2, y eso nos da 6188. ¿Sí? Aquí también ustedes pueden comprobar, sumar estos 6 términos y les tienen que dar lo mismo, 6188. Pero bueno, la idea de esta fórmula es aplicarla, pues la utilidad más grande es aplicarla para
eh, grandes sumas, ¿no? Se nos piden hallar la suma de los 20 primeros y una progresión geométrica que crece rápidamente porque se está multiplicando por un factor. Entonces sería muy extenso hallar los 20 primeros términos y ponernos a sumarlos todos. Entonces esta sería una forma más rápida utilizando esta fórmula. Bien, espero que este video les haya servido, les haya gustado. Eh, bueno, les haya pues ayudado pues para solucionar no solamente pues ejercicios, sino situaciones problema, que lo puedan aplicar en situaciones problema donde se utilicen progresiones geométricas. Gracias.